Bueno, pues nos dan la salida. Buenas noches. Bueno, más bien tardes, ¿verdad? Bienvenidos al Ateneo. Le estaba comentando que nos gusta porque es un público más variado que el que tenemos normalmente. Eh, sí. Bueno, tenemos hoy la suerte de reinaugurar la cooperación con el Instituto de Física de Cantabria, que yo siempre digo que es un tema del que tenemos que estar muy orgullosos, porque verdaderamente cuando ves todo lo que hacen, parece mentira, tenía todavía que ser más público. Y comenzamos el curso con Paula Desire. Ay, Desire, no. Es que siempre creo que es apellido, pero dice que es nombre, ¿verdad? No, es apellido, Es, apellido. es apellido. Pues a ver si me aclaro. Creo que solo para mí, ¿eh? Sí. Pero sí. Y el tema, pues lo tenéis aquí. Se transmite esto por streaming, que tiene más autores que. O sea, normalmente lo ve más gente por streaming que presencial. Y luego admites preguntas. Sí. Y luego, pues, si Preguntas. nos queda alguna duda, igual no nos queda ninguna, pues admites preguntas. Y la va a presentar Francisco Matorras, que es el que la conoce bien. Venga, adelante. Bueno, muchas gracias. Quería empezar por agradecer el esfuerzo a ti y en general al Ateneo el esfuerzo que hacéis por divulgar la ciencia y acogernos en este ciclo que empieza hoy. Bueno, lleva ya varios años, entonces, bueno, pues es siempre de agradecer que apoyéis la ciencia como parte de la cultura, ¿no? Hoy, bueno, es también un placer poder presentar a Paula. El título de la charla lo veis ahí, el HC Caduca, que viene después. Digo que es un placer porque bueno, yo conozco a Paula hace muchos años, ha sido alumna mía en la Universidad de Cantabria, además es un ejemplo bueno, de los fuertes valores que tenemos en Cantabria. Estudió en la Universidad de Cantabria física y matemáticas, no le pareció poco una carrera y hizo dos, y además las dos facilitas, ¿verdad? Después decidió también hacer el máster de Física de Partículas y del Cosmos en la Universidad de Cantabria, en colaboración con el CSIC y con la UIM. Y entre medias, pues se inició la investigación, parte con unas escuelas de verano en el CER, que si hay algún joven por aquí les animo mucho a que prueben esa experiencia. Hay algún joven en edad de esto y que le guste la física, porque no tiene por qué ser para todos, pues es una experiencia que creo que a Paula la cambió, le inició un poco en la investigación en este campo tan complicado. Después también hizo un inicio de investigación de carrera investigadora en el IFCA, y después a la vez fue una alegría y una tristeza, decidió volar y ir a hacer el doctorado en el CER. El CER, os hablaré ya un poco del CER, pienso, es el Centro Europeo de Física de Partículas, donde, bueno, el principal y casi el único donde se hace investigación de este tipo. Y además, bueno, decidió también abrir un poco de camino. También nos hablará de los aceleradores de partículas, física de aceleradores. La mayoría de los que nos dedicamos a este campo en España y en general nos dedicamos a analizar los datos que se producen en los aceleradores, pero hace falta diseñar estas grandes máquinas, ¿no? Y bueno, el CERN es el centro prioritario, principal en el diseño de aceleradores desde hace 50 años, y todos los grandes aceleradores se han hecho con técnicos del CERN, y Paula decidió pues, juntarse con este grupo y aprender y probablemente pues, contribuir a la nueva generación de aceleradores que llegarán dentro de, ¿cuándo has dicho? 2050, ¿no? A partir Sí, de 2050. 2040. 2040, 2050, depende de las cosas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, además podría decir que tiene otras muchas virtudes, es una gran deportista, no es el momento de hablar de ello, pero a mí me ha sorprendido bastante en los años recientes que además se ha dedicado a la comunicación de la ciencia. Acabo de decir lo importante que es la comunicación de la ciencia, y bueno, el que haya gente joven que pierda, entre comillas, una parte de su tiempo para divulgar la ciencia, pues es algo de muy agradecer. Y además lo está haciendo muy bien, o por lo menos con mucho éxito, porque yo para preparar esta presentación he buscado en internet y he visto que uno de sus vídeos divulgativos tiene 80 y tantas mil vistas, y yo eso es algo que yo no he conseguido nunca. Yo si llego a 1000 me parece una exageración, ¿no? Entonces después me explicarás cómo lo haces. Bueno, es una futura gran investigadora, actualmente una gran promesa, está en un campo tremendamente activo y puntero, y es una gran comunicadora, con lo cual yo creo que tenemos unos ingredientes perfectos para darnos una charla excelente hoy. Y bueno, yo creo que nosotros ahora... Sí.
Vale, y yo me pongo aquí. Vale. Bien, pues lo primero de todo, bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí por dedicar vuestro tiempo para venir. Espero que salgáis de esta experiencia pensando que ha merecido la pena. Por supuesto, muchas gracias al Ateneo por invitarme, al IFCA por proponerme, a toda la Universidad de Cantabria, al CSIC por organizar todo esto un poco. Francisco, muchas gracias por tus palabras, que sepáis que él también hace muchísimo deporte, ya que lo ha mencionado. Y bueno, me has puesto demasiado bien, espero estar a la altura de donde has dejado el listón. La verdad es que guardo un recuerdo precioso del IFCA y si he llegado al CERN, pues en gran medida es gracias a esta institución y por supuesto también a la universidad, a todos los profesores que he tenido y sería un placer saber que están aquí y algunos de ellos los veo, así que bueno, gracias a todos. Y ya no me entretengo más y os vengo a hablar, como aquí pongo, un poco del LHC que caduca y que viene después, ¿vale? Esto a lo mejor, me la sube un poco, ahí, suena un poco abstracto, pero tenemos tiempo, 45 minutos para hablar de esto. Bien, pues lo primero, que es el LHC, Large Hadron Collider. Vale, el LHC es un acelerador, un colisionador, como dice la palabra, de partículas enorme, enorme que está entre Francia y Suiza, o sea, pasa la frontera de dos países, 27 kilómetros de circunferencia, ahora hablaré un poco más de ello, y está en el CERN, que es donde estoy haciendo mi doctorado, como bien ha dicho Francisco, colisiona hadrones y por eso el nombre, pues de ahí viene, ¿no? Y aquí esto es un mapa y por ahí se ven al fondo los Alpes suizos, uy, un poco, aquí lo tengo ahí, y bueno, pues por aquí va. Bien, aquí os quería dar unos datos simplemente, ¿vale? Porque que sepáis que un poco vamos a situarnos en las dimensiones de esto y luego vamos a entender qué hace y por qué es tan importante. Pero así para lanzar números. 27 kilómetros que pasa a dos países, está más o menos a 100 metros de profundidad, no todos los puntos está igual, está un poco así inclinado. Utiliza imanes superconductores, que luego hablaremos de qué es esto y por qué es tan importante. También colisiona sobre todo protones a energías altísimas, a 14 teraelectronvoltios, pero a veces, también en épocas, colisiona iones pesados, que es por ejemplo plomo, etcétera. Esto nos da pistas del inicio del universo. Y vamos a ver para qué se hacen estas colisiones. Que por cierto, los imanes superconductores tienen que estar a menos 271 grados. O sea que imaginaos la diferencia de temperaturas. Cuando hay una colisión de partículas, es como un macrohorno ahí. Y luego tenemos a las partículas yendo a temperaturas muy frías para que puedan estar dentro. Ya hablaremos un poco de todo esto. Bien, pues entonces, ¿qué es esto? Un colisionador. Lo que hace es, coge estos protones, los acelera a casi velocidades de la luz y los hace chocar en 4 puntos, que aquí os los he marcado. Estos puntos están bajo tierra, igual que todo el acelerador, y son cosas impresionantes de ver. Yo he tenido la suerte de ver todos, en gran parte, pues gracias a amigos que son guías y me han abierto el acceso, no es nada fácil. Y son algo así, mirad, para que veáis aquí, esto de aquí al fondo es una persona, ¿vale? Entonces, este es CMS, que es compact, porque supuestamente es como pequeño, un solenoid, y no tiene, vamos, mirad, ni más ni menos que 15 metros de diámetro, y tenemos una persona, 21 de largo, porque es como una especie de cilindro. Podemos decir que es un cilindro que va alrededor de los puntos de colisiones, y lo que pretende es que si las colisiones, tenemos un haz de partículas en esta dirección y otro en esta, un cilindro alrededor que atrapa todas las partículas. Cada parte, su parte, esto es un detector de ultimísima generación, muchísimo dinero invertido, muchísimos científicos, como a lo mejor alguno de vosotros, que veo aquí a gente joven, quién sabe si en el futuro podría estar diseñando el píxel este de aquí, cualquier pequeña parte. Tiene una tecnología más nueva. O sea, yo creo que es un sitio privilegiado, cualquier centímetro cúbico de esto es, bueno, pues pura tecnología. Y bueno, aparte pesa 14.000 toneladas, que se dice pues pronto. Vale. Pero el LHC es bastante famoso en sí por un hito que tuvo en 2012, el 4 de julio, que es que se descubrió el bosón de Higgs. ¿Alguno de los que estáis aquí os suena este descubrimiento? Porque salió mucho en las noticias, salió como la partícula de Dios, bueno, se habló muchísimo y yo creo que
a lo mejor requiere un poquito de tiempo entender qué quiere decir esto, pero hoy tenemos tiempo y espero que no se os haga pesado, porque he hecho lo más posible para explicaros qué quiere decir esto de forma amena. Y por cierto, aquí tenéis a un montón de científicos súper felices de que se descubriera el Higgs, y a la que ahora es la actual directora del CERN, que es la primera mujer que es directora, Fabiola Gianotti. Y bueno, pues también estaba Higgs por aquí, que estaba llorando de la emoción, y Engler, ya hablaremos de quiénes son. Entonces yo creo que para entender un poco qué quiere decir esto, hay que entender el modelo estándar. Así que vamos a entender qué es esto. Os he puesto aquí una foto, un poco sin contexto, y esto es lo que hay ahora. O sea, el modelo estándar describe las partículas fundamentales y sus interacciones, no la fuerza de la gravedad. Y bueno, ¿qué interacciones son? Son la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Entonces, estas partículas que se llaman de aquí bosones son los mediadores. Es decir, dos partículas que a lo mejor sienten esa fuerza intercambian un bosón y así se produce la fuerza, por decirlo así, a nivel de esquema. Entonces, estas partículas, que son las que podemos decir sufren la fuerza, son los fermiones. En concreto tenemos dos grupos, estos morados que se llaman quarks y estos de aquí verdes que se llaman leptones. Los quarks nunca van solos, siempre van juntos. Los leptones sí que van más solos, y estos decimos que experimentan una fuerza que se llama fuerte, y estos pues no experimentan esa fuerza fuerte. Esto quiere decir que nosotros sí que podemos tener aquí electrones libres, y los tenemos muones también atravesándonos ahora. Estos quarks son los que componen los protones, de los que están hechos los núcleos de los átomos. O sea, esto es como las piezas más fundamentales, lo más indivisible de la materia. ¿Vale? Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esta es la visión que tenemos. No es nada fácil llegar aquí. Con un microscopio esto no lo vemos. ¿Cómo se llegó a entender que esto, y cómo se probó, era lo que hacía el universo, los ingredientes? Bueno, pues yo siempre digo que la ciencia viene de la mano de la tecnología y no se pueden separar. Entonces, si nos remontamos a los 50, hubo un boom, podemos decir, en el mundo de los aceleradores y de los detectores también. Entonces, se empezaron a crear aceleradores. Estos aceleradores que pues, eran máquinas que conseguían acelerar mucho las partículas. Mucho, quiero decir, energías más altas de lo que nunca habíamos sabido hacer. Y entonces, al colisionarlas, teníamos acceso a nuevas partículas, ¿no? Nunca habíamos llegado a colisionar algo tan potente y no sabíamos lo que venía de producto, y empezamos a ver muchas cosas. También teníamos métodos de detección para verlas. Es como que este avance tecnológico nos permitió dar un paso a nivel científico. Y es que si nos seguimos en la década 50-60, empezamos a ver lo que llamamos el descubrimiento de un zoo de partículas, ¿no? Con estos aceleradores nuevos y detectores empezamos a descubrir muchas partículas y nadie sabe ordenarlas bien. Por eso se dice que es como un zoo. Y esto a los científicos les volvió muy locos, porque claro, hay que entender qué está pasando. Y aquí no se entendía mucho de momento. Sí que teníamos conocimiento de alguna cosa, ¿no? Pues por ejemplo, sabíamos lo que era un electrón, el muón no tanto, se había observado, pero no se entendía bien. Tuvo que pasar unos años para entender que no formaba tanto parte de ese zoo, que eran partículas que decaían en otras, sino que este era como más estable y de hecho era como un electrón pesado. Es lo que ahora decimos que el muón es un leptón, y lo que es zoológico son los hadrones, que están hechos de quarks. Pero esto de que estén hechos de quarks se tuvo que pasar un tiempo, ¿vale? Hasta los 64 no se habló de quarks, que son estas partes que dijimos que componían los hadrones. Bien, esto era un poco para que entendáis como que tuvimos ahí un boom de cosas y que la teoría iba pues en función a lo que estábamos descubriendo. Un poco más tarde empiezan a hacer ya una ambición por unir estas fuerzas, ¿no? Habíamos ya diferenciado en la fuerza electromagnética, que esta estaba más conocida, Maxwell dijo las ecuaciones de electromagnetismo, pero esto de la fuerza débil nos venía un poco nuevo, y a nivel teórico, en los 61 se hizo un modelo conjunto. Sin embargo,
había un problema, y es que la fuerza débil está mediada por bosones, como dijimos que medían bosones, W y Z, y estos tienen masa. Y esto iba en contra de lo que predecía otra teoría, la Gauss, y como que no encajaba esto de la masa y no había quien lo entendiera. Tampoco nos vamos a meter mucho en detalle, solo que el problema se resolvió gracias a Higgs, que aquí, Englert y Brut, no nos olvidemos de estos dos, que proponen un mecanismo que da sentido a esto de que estos bosones de la fuerza débil tengan masa, y es el mecanismo de Higgs. Habla de que se rompe una simetría de un momento instantáneo y esto da origen a esa masa de los bosones y así que tiene sentido la teoría y se pueden unificar, porque si no, no se podían unificar. Entonces es como que la teoría que hicieron Higgs, Brut y Englert, pues a nivel de las piezas del puzzle encajaba muy bien, porque gracias a este mecanismo todo tenía sentido con los experimentos que veíamos. Y de hecho es que, bueno, posteriormente ya se incorporó bien esta idea a la unificación electrodébil, se habló más de la fuerza fuerte. Y bueno, empezaron a descubrirse cosas que todo encajaba con esta unificación que se había hecho. Es como que todo daba pistas de que sí, este mecanismo de Higgs tenía que existir. El bosón W y el Z se encuentran con masa en el CERN también. También, bueno, aquí he puesto el tau porque esto da idea a que había 3 familias de partículas. Todo empieza a encajar. ¿Y qué es lo único que no encaja? Bueno, no es que no encaje, pero el Higgs no se encontraba. ¿Vale? Se encontró todo ese puzzle que pusimos antes, se iban tachando cosas y el Higgs quedaba. Y para los 2000, al modelo estándar, tal y como se había propuesto el que os he contado, porque luego hay extensiones, hay otras cosas, hay gente que ha intentado incluir ciertas cosas, etcétera, pero el modelo estándar que os he descrito solo le faltaba el Higgs y con el Higgs ya tendría sentido y estaba completo. Entonces, todo el mundo estaba como loco por buscar el Higgs. Y el LHC, el Large Hadron Collider, nace un poco con el objetivo principal de encontrar. A ver si con unas colisiones de protones muy energéticos llegamos a encontrar este Higgs. Y bueno, personalmente creo que fue un éxito, porque sí, el 4 de julio se encontró. Os he vuelto a poner la misma slide para que ahora veáis como que, bueno, este era el contexto un poco, ¿no? Y esto es todo un hito, porque completa este modelo estándar. Por supuesto que hay otras teorías de científicos que dicen, a lo mejor el modelo estándar también podría tener esto se podría ir del modelo estándar, pero por sí tiene sentido esto. Y se cierra este capítulo, ¿no? Es como cuando se descubrió la cuántica, que fue el nombre de bastante gente, pues aquí mucha gente intervino. Y de hecho creo que es muy bonito que este mismo día estaba pues ahí Peter Higgs, hay un vídeo de él llorando que os lo recomiendo, ponéis así como Higgs Discovery Day en YouTube y sale Higgs súper emocionado llorando porque se había descubierto en vida. Y es que él lo había propuesto junto a Englert y Brut en el 64 y esto fue en el 2012. Higgs ya estaba mayor, Englert también, y Brut tristemente había fallecido un año antes, así que no lo pudo ver en vida. Pero entonces sí que se les atribuyó el Nobel a Higgs y a Englert. Y bueno, Englert sigue vivo y Higgs falleció el año pasado, creo, o algo así, bueno. Pero pudo verlo en vida, que, oye, todo un privilegio, ¿no? La verdad. Y privilegio, yo siempre lo pienso, cuando paso por esta sala, a veces tengo reuniones. Una vez tuve una del Ministerio de Hacienda que nos vino a contar cómo hacer la declaración de impuestos a los españoles que estábamos ahí. Y yo seguía en plan, bueno, pero aquí se cantó el Higgs, así que esto está guay, aunque sea los impuestos o lo que quiera decir. Pero bueno, mi charla se llamaba El LHC caduca. Y efectivamente, el LHC tiene un fin. Y aquí os pongo un poco la línea de tiempo. Entonces, ahora estamos en 2025. Estamos en esto de RAN 3. ¿Veis que hay cosas que pone RAN y amarillas? Esto quiere decir que ahora mismo, mientras yo estoy aquí hablando, hay protones ahí circulando. ¿Vale? No siempre los hay. De hecho, hay paradas muy cortas que no he incluido. Y luego hay paradas largas, entre años y años. Estas paradas largas se hacen para actualizar tecnología, también se hace para reparaciones, para mantenimiento de X cosas, porque cuando hay protones por ahí circulando, no se puede bajar. No. Entonces se para durante tiempos grandes y en poco va a haber una parada un poco más larga de 4 años y va a empezar esto de HLs, High Lumi, que es, bueno, pues otra era
pues un poco con objetivos un poco más ambiciosos, podemos decir. Bien, entonces el bosón de Higgs se descubre aquí. Aquí seguimos, pero en 2040 se acaba el chiringuito, o no, o sí, ya veremos. Y esto es lo que os vengo a contar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué está haciendo ahora el LHC y qué objetivos tiene a partir de 2040 la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que queda abierto? Entonces os quiero hablar de algunos misterios abiertos de la ciencia. No son todos, pero creo que pueden ser bonitos y llaman la atención. Y voy a empezar por el de materia oscura. Bien, la materia oscura lo llamamos así porque no sabemos lo que es. Todo lo que conocemos, vosotros, esta sala, este ordenador, es como un 5%, bueno, las estrellas, el sol, todo, solo es un 5% del universo. Ahí lo tenemos. Luego hay un 26% que es materia oscura y luego este 69% que es todavía aún más misterioso, que es la energía oscura. A nosotros nos interesa, desde la parte de vista de colisionadores, la materia oscura, porque es algo, como pongo aquí, que a lo mejor, aunque ahora no sepamos ver, a lo mejor podríamos, ¿no? Lo que sí que sabemos es que es neutra, porque si tuviera carga, sabríamos interaccionar con ella, pero se puede medir mucho mejor la carga. También no emite luz y por eso la llamamos oscura. No interacciona mucho con el resto y es muy difícil de medir. A lo mejor me preguntáis, ¿y por qué sabemos que existe esta materia oscura? Bueno, hay pruebas cosmológicas. Creo que si hablo de ellas me extiendo mucho de los límites de la presentación, pero también me he preparado, hay unas slides de backup por si alguno tiene la pregunta, pero que sepáis que hay pruebas, las primeras vinieron en 1930 un poco, y luego pues Vera Rubin, ya hablando de mujeres en ciencia, Vera Rubin hizo mucho por ver qué materia oscura faltaba, o sea, cuál es el porcentaje de materia oscura, un poco analizando curvas de rotación en las galaxias que rotan y no rotaban igual que la masa que vemos, podemos decir, ¿no? Y también hay efectos con lente gravitacional, bueno, cosas distintas. Tenemos pruebas cosmológicas de sobra, pero desde el mundo de colisionadores podemos hacer algo porque la verdad es que aún no sabemos de qué está hecha esta materia oscura, no sabemos los componentes, no sabemos si son esos del modelo estándar o no, o qué. Bien, entonces, tenemos como 3 formas de buscar esta materia. Bien, de la astrofísica y cosmológica, lo que tenemos que hacer es inferir que existen estos objetos debido a su efecto gravitatorio. Y bueno, pues de momento lo que sí que sabemos es que no parece que sean estrellas apagadas, planetas perdidos o materia bariónica, podemos decir que es como la materia que nos compone a nosotros invisible simplemente. Esto, bueno, pues es un poco más complicado de contar por qué, pero tiene que ver con el fondo, el CMB, el Cosmic Microwave Background, vamos con el fondo cósmico de microondas, pero es, bueno, se extiende un poco y yo tampoco soy una experta para hablar de esto, como probablemente sí que lo sea bastante gente del IFCA más que yo, pero bueno, deciros que hay pruebas de que esto existe y todavía es un campo de investigación. De hecho, una de las teorías es que podrían ser agujeros negros primordiales. Hay medición directa, o sea, imaginaos que tuviéramos un detector hipersensible, porque hemos dicho que esta materia oscura interacciona de forma muy débil. Pues si tenemos un detector muy sensible, con muy poco ruido, a lo mejor podemos ver cómo esta materia oscura interacciona con nuestra materia normal. Si choca, se mueve un poco. Por ejemplo, DAMIC es un experimento en el que está metido el IFCA en esta detección directa. O sea, aquí, en Cantabria, también estamos metidos en este campo. Vale. Y en colisionadores, que es lo que os he contado, ¿qué podemos hacer desde el LHC o lo que sea para ver esta materia oscura? Pues en teoría se podría crear también, ¿no?, colisionadores de altas energías. Lo que pasa es que nuestros detectores no están hechos para detectarla de forma directa, sino lo que buscamos es como una sombra, es como si se nos hubiera escapado algo, podemos reconstruir la energía que había al principio, la energía que había al final, pues se nos ha escapado algo que no sabemos medir y tenemos que saber identificarlo como materia oscura y no es fácil. Ahora hablaremos y de momento no la hemos encontrado. Lo cierto es que no la hemos encontrado todavía en nada y esto es bastante interesante. Yo siempre digo que a mí personalmente, que soy una estudiante de doctorado y no sé dónde me llevará la vida, siempre me da más trabajo que no se haya encontrado. Si se hubiera encontrado todo, ¿de qué voy a trabajar yo? Así que bien que no se haya encontrado, quedan cosas. ¿Qué candidatos tenemos? Bueno, aquí os he puesto 4
y quería hacer hincapié en algunas cosas. Pero bueno, los primeros, esto que se llaman WIMPs de aquí, estos eran como los favoritos hace bastante tiempo, eran como los candidatos ahí, la gente le gustaban, porque para empezar el LHC era como una buena máquina, si existieran, los podríamos haber visto, pero lo cierto es que no ha sido así, no los hemos visto. Esto acotado un poco es como que habrán perdido popularidad, porque si el LHC no ha sido capaz de verlos, bueno, podrían todavía existir. A lo mejor es que, como pongo aquí, el LHC no tiene la energía suficiente. Tendríamos que tener más energía. Entonces veríamos estos WIMPs. Es una teoría. Hay otros que son acciones o ALPS, que depende un poco de la masa que tengan, los llamamos acciones o ALPS. Por cierto, estas unidades de masa pueden ser un poco abstractas, pero son las que usamos en física de partículas. Bueno, así que a lo mejor son más para el público que está un poco más metido en física, pero digamos que hay órdenes de magnitud entre esta y esta. Entonces, estos acciones son muy complicados de ver en colisionadores realmente. Es mejor en máquinas de detección directa, pero estos apps sí podríamos verlos. Lo que pasa es que, como ya os contaré, esto de colisionar protones nos da mucho ruido y esto voy a hablar ahora, ¿vale? Fotones oscuros estamos un poco parecidos. Es como que esto de colisionar protones nos da mucho ruido para ver rangos por aquí y saber identificarlos como materia oscura. También hay cosas de neutrinos estériles, pero los neutrinos son también complicados de medir en colisionadores. O sea que os estoy precisamente mejor convenciendo de lo contrario, como vamos a apagar esto que no nos sirve para buscar esta materia oscura. Pero vamos a fijarnos en estas frases que os he puesto, ¿vale? Simplemente quedaos con ellas, porque volveremos a ellas. Y vamos a hablar ahora de otro misterio abierto, el Higgs, que sí, lo descubrimos, pero no todo está descubierto. Por ejemplo, ¿qué le pasa al Higgs con otro Higgs? Ahora mismo el LHC no es una buena máquina para generar muchos Higgs a la vez. Entonces esta medida del Higgs consigo mismo es complicado. Pero sin embargo esto nos daría muchas pistas de cómo fue el universo al principio, ¿no? Y cómo se originó la masa, si el Higgs es una partícula que dota de masa a las otras. Entender esto podría sacarnos de muchas cosas. ¿El Higgs es una partícula fundamental o está hecha de otras? El Higgs, ¿por qué tiene esta masa tan pequeña? Y quien piensa que la masa debería haber sido escalas y escalas más alta. Los acoplamientos, y esto quiere decir cómo interacciona el Higgs con otras partículas. No hemos sido capaces de medir todos. ¿Siguen el modelo estándar o se desvían? Porque cualquier desviación podría estar, pues bueno, dar pistas de nueva física. Entonces, lo que pasa otra vez, lo he señalado, es que para esto necesitamos más energía para ver varios Higgs, porque ahora mismo sabemos colisionar, producir uno de vez en cuando, cada 1000 años, pero 3 a la vez no. Y que los acoplamientos, pues, como ya hablaré, el LHC tiene demasiado ruido. Vale. ¿Y qué pasa con la simetría materia-antimateria? Pues bueno, vosotros, otra vez, yo, estamos hechos de materia, pero también existe una cosa que se llama antimateria. Entonces, si cogemos un hidrógeno que tiene pues un núcleo, un protón y luego un electrón, el antihidrógeno sería, en vez de un protón, sería como un antiprotón, que sería de carga negativa el núcleo, y un positrón dando vueltas alrededor. ¿Vale? ¿Y por qué esto no existe? Porque supuestamente al inicio del Big Bang hubo la misma cantidad de las dos. Que por cierto, cuando la materia toca antimateria, se aniquilan en forma de luz. Entonces, ¿por qué existe el universo y no se aniquiló entero? Si había una pequeña diferencia, ¿cómo es que ha ganado la batalla la materia? Realmente son dudas que aún no sabemos, dudas que hacen que la física sea muy bonita y que, bueno, pues que queda mucho por saber aún. Y no tenemos tantas formas de acceder, ¿no?, a esto. ¿Cómo vamos nosotros a investigar ese origen del universo? Pues seguimos buscando, ¿no? Porque en los colisionadores podemos recrear muy bien muy bien, lo mejor que sabemos hasta ahora, este inicio del universo, etcétera, pues vamos a estudiarlo aquí, en colisionadores. Y de hecho, os hablé antes de cómo interacciona el bosón de Higgs con otras partículas, y pues si de verdad no interaccionara como está previsto, a lo mejor esto explica por qué no hay materia y antimateria. Bueno, cuestiones abiertas. Entonces, limitaciones del LHC. Esto, por cierto, del fondo es el LHC. Por aquí va gente, hay
gente en bici a veces, esto a mí siempre me sorprende, que hay gente por aquí en bici, porque son 27 kilómetros y no es tan fácil llegar de un sitio a otro, y por aquí van las partículas dentro, los imanes, hay el vacío, y por aquí pues es para que vaya la gente, pero cuando está apagado, ¿eh? Si no, no. Bien, pues hay dos cosas que he recalcado, que el LHC tiene demasiado ruido y que es necesario un colisionador de más energía. Son dos cosas distintas. Vamos a ir con ellas. ¿Qué quiere decir esto de demasiado ruido? Bueno, el LHC colisiona protones. Los protones en sí mismos no son una partícula fundamental, no estaban en esta tabla del modelo estándar. Son quarks, tienen siempre como 3 que son más fijos, y luego tienen ahí un mar de quarks y gluones. O sea, son estructuras bastante dinámicas, cambiantes. Esto hace que cuando colisionamos protones, primero rompemos el protón y luego colisionamos lo que hay dentro, esos quarks y gluones, etc. En concreto, las colisiones entre quarks a veces pueden venir de forma lateral, no, porque no sabemos bien dónde están. De hecho, tenemos exactamente lo que he dicho, no sabemos dónde están. Esto es una especie de bola cambiante continuamente y esto nos da mucha incertidumbre en las medidas. ¿Cómo vamos a saber que estamos colisionando si no sabemos dónde están las cosas? Bueno, lo ponemos como una barra de error, pero esta barra de error a veces es demasiado grande para medir las cosas tan pequeñitas de las que os he hablado, como estos ALPS, como estos fotones oscuros, como estos acoplamientos con el Higgs. Es como que es demasiado impreciso esto, por eso tenemos ruido. Encima de eso, las colisiones muchas veces vienen de forma lateral, es complicado. Bien, pues esto es una limitación que no hay mucha manera de lidiarla, a no ser que colisionemos otras cosas. Y entonces he vuelto, ¿y si colisionamos partículas fundamentales, que no es que estén hechas de nada? Y ahí os he puesto el modelo estándar y os he seleccionado el electrón y el muón. ¿Por qué? Bueno, porque son partículas fundamentales que sabemos producir y veremos que no todas son fáciles, ¿vale? Pero antes de meternos, quiero hablar un poquito de la radiación de síncrotrón. Vale, la radiación de síncrotrón es algo sencilla, la definición. Solo es que una partícula cargada está en una trayectoria curva y entonces emite radiación. Esto, cualquier partícula cargada en una trayectoria curva. Esta radiación a veces nos interesa y a veces no. Por ejemplo, en Barcelona hay un acelerador que se llama ALBA, que está hecho para recoger esta radiación que se escapa, ¿no? Que emiten, aquí lo que se hacen ALBAs, dejan electrones por ahí circulando y se va recogiendo esa luz que emiten. Porque esa luz es como un microscopio muy potente, sirve para ver proteínas, sirve para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en ALBA se fuerza que pase esto, interesa. En el LHC u otros colisionadores, no, porque es energía perdida. Se pierde energía y no es lo que se quiere. Entonces, esta radiación depende de la masa, de la inversa de la masa a la cuarta. Esto es una burrada, que ahora hablaremos. Os he puesto un ejemplo, a lo mejor un poco tonto, pero creo que merece la pena como para ver la burrada de diferencia. Imaginaos que tenemos un electrón, que esta es la unidad que utilizamos en física, y un protón. Lo que yo quiero que os quedéis es que hay como 2000 veces, o sea, necesitas 2000 electrones para que pese lo mismo que un protón, o sea, un orden de diferencia pues de 2000. Si elevamos 2000 a la cuarta, nos queremos decir que, pues por ejemplo, en el ejemplo de que tengamos un protón dando una vuelta en un acelerador y podemos decir ha perdido 1 gramo de azúcar, pues si en vez de un protón utilizáramos un electrón, perdería el equivalente a 2000 torres Eiffel de azúcar. O sea, para que veáis la diferencia un poco de entre acelerar electrones o protones, ¿vale? Y bueno, al azúcar no es exactamente lo que pierde, ¿verdad? Pero realmente pierde muchísima energía. Entonces, esto de acelerar electrones sí nos da mucha precisión, pero hemos perdido mucha energía, que además puede ser mala para los detectores que están por alrededor, para las partes, los componentes de los aceleradores, y para nosotros pérdida de dinero. Si encima fastidia las piezas de los aceleradores, perdemos dinero en lo que es la colisión. Mal. Entonces, ¿cómo la mitigamos, no? Pues 1, usamos partículas más pesadas, o 2, hacemos la circunferencia lo menos curva posible, o sea, o una línea total, entonces no hay radiación síncrotrón, o aceleradores circulares muy grandes.
Entonces, vale, pues hablando de estas partículas que os hablaba, si hablamos del electrón, pues ya dijimos que la masa era bastante pequeña, eso quiere decir que van a tener siempre pérdidas de radiación de sincrotrón importantes, a no ser, pues bueno, que utilicemos a lo mejor lo que os he dicho, o aceleradores muy grandes o lineales. Las ventajas, que son colisiones limpias. ¿Y qué pasa con estos otros que hablé antes, los muones? Bueno, los muones son partículas raras, porque decaen en microsegundos. Esto es un poco complicado, ¿cómo vamos a colisionar algo que decae en microsegundos? Bueno, pues aquí viene Einstein para decirnos, ¿no? Es que el tiempo cambia. Aquí la teoría de la relatividad. Está el fenómeno de la dilatación temporal. Entonces, si de verdad aceleramos muy, 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 muy rápido estos muones, lo suficiente para que para ellos el tiempo pase de forma más lenta, a lo mejor tenemos más tiempo para acelerarlos porque no decaen. Idea, así. Me parece una cosa muy futurista y está guay, porque trabajar en cosas futuristas siempre, pues, a los físicos yo creo que nos gusta. Vale. ¿Y qué me decís del otro? Lo de necesario un colisionador de más energía, que era la otra limitación. Bueno, pues los protones no están tan limitados por esta radiación de sincrotrón y pueden alcanzar más energía. Y la verdad es que en colisionadores lineales pues no tenemos la tecnología para acelerarlos como a tantas energías porque hay una limitación tecnológica. No sabemos crear esos gradientes de aceleración y que funcionen bien de forma estable. Vale, mi título de la charla era el LHC caduca, que viene después. Y ahora ya os he contado caduca, os he contado los misterios, os he contado las limitaciones, toca el que viene después. Candidatos. Hay 3 candidatos de colisionadores. Tenemos el FC, CLIC y Muon Collider. Pero os voy a contar un poco las partes bastante rápido. Pero voy a empezar por el FC, Future Circular Collider. Por cierto, el director de este proyecto es como el que tiene su oficina al lado de la mía. Y yo no tenía ni idea. Entonces yo hablaba con él como si fuera una persona normal y a un momento le dije como, yo lo del FCC, no sé, me gusta menos, tal, y el director de este proyecto de millones y millones de euros y tal, y yo, bueno, ahora somos amigos. Creo que nadie más se ha atrevido a decirle que no le parece, que no le gustaba el FCC. Pero bueno, me felicitan a Navidad y todo, que lo sepáis. Así que ahora yo quiero que se haga porque entonces diré que tengo un amigo famoso. 91 kilómetros de circunferencia que pasa por debajo del lago Le Mans, o sea, hay todo. El lago Le Mans es el lago de Ginebra, entre 180 y 400 metros de profundidad. Esto es una locura tecnológica, incluso para los habitantes de Ginebra. Yo he empezado a ver carteles de no al FDC y cosas tal, porque bueno, para ellos es un poco pues, agresivo de ver, ¿no? Como que va a pasar ahí un acelerador por debajo de su ciudad. Va a tener, si se hace, 2 fases, una de electrones y otra de hadrones. Vamos a empezar por la primera. FCEE. Pues lo que colisionaría sería estos electrones y entonces sí que sería una máquina de precisión. Os he contado que si colisionamos electrones tenemos más precisión y duraría 15 años y las energías serían un poco más bajas. Vale, ¿qué ventajas tiene esto? Sabemos, la tecnología es como que ya la sabemos utilizar, esto está listo para hacer, ya sabemos hacerlo. Desventajas, que va a tener mucha radiación de sincrotrón. Y eso que hicieron un círculo muy grande, ¿verdad? Para mitigarla. Pero sigue teniendo. Bueno. Y la fase segunda, que será de hadrones, pues aquí sí que se llegará a esta máquina de alta energía. Entonces lo que gusta del FDC es que cubre estas 2 opciones, ¿no? Lo de más precisión y más energía en distintos tiempos. Una energía de 10 veces más, de más o menos un orden de magnitud más de lo que hay ahora. O sea, acceso a muchas más partículas posibles, a lo mejor estos WIMPs, Higgs juntos, etcétera. Pero la tecnología ya no está tan madura, todavía estos superconductores necesarios no están del todo pues, desarrollados. Ya os contaré ahora qué quiere decir este consumo criogénico, pero es que los superconductores tienen que estar muy fríos y para mantener los superconductores en 91 kilómetros de circunferencia a estas temperaturas tan frías sería mucho consumo. Bueno, tiene sus complicaciones desde luego. ¿Y qué me decís de otra? CLIC. Bueno, pues CLIC era una idea, dijeron, vale, vamos a hacer esta máquina de precisión con electrones, pero vamos a olvidarnos de esa radiación de sincrotrón haciendo un colisionador lineal. Las partículas vienen de aquí, otras vienen de aquí, ya está. Bien. Claro, las energías que se pueden alcanzar son más bajas. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología necesaria para estos gradientes de aceleración.
Claro, aquí las partículas solo van una vez, ¿no? En el LHC, en el EPC, están ahí dando vueltas. Aquí solo van una vez. Esto quiere decir que hay que acelerarlas muy rápido. Y precisamente es una de las desventajas. Es como que los gradientes de aceleración necesarios pues están muy maduros. Y actualmente las estructuras que dan soporte a clic fallan cada 2 por 3 y no se puede permitir que tanto dinero tenga tanto riesgo. Entonces está en desuso. Si os hubiera dado esta charla hace 2 años, a lo mejor esto no lo hubiera puesto. Pero actualmente parece que hay opciones mejores. Pero que mucha gente trabajó en esto. Entonces, ¿qué esta gente que hizo estos gradientes de aceleración tan grandes, qué hizo con ello? Bueno, pues los está intentando utilizar y utilizando de forma satisfactoria en física médica, en, por ejemplo, equipos de fuentes de rayos compactas, en aceleradores propios para la medicina, porque ya os contaré un poco, en industriales, etcétera. Esta gente sigue utilizando su trabajo. Y Muon Collider es otra última opción donde pues hemos dicho que si el tiempo se parara un poco para los muones, a lo mejor nos daba tiempo a acelerarlos. Y esto es una opción muy guay porque como los muones pesan mucho más que los electrones, esas pérdidas de radiación de sincrotrón son mucho menores. Es una energía que será de 10 teraelectronvoltios, pero que equivale más o menos a la misma en protones, porque al ser partículas fundamentales no hay pérdidas de romper la estructura, chocan de forma directa. Y el problema es esto, que decaen muy rápido, ¿no? Encima hay que producirlos, hay que enfriarlos, porque salen en direcciones distintas. Esto de enfriar es como ponerlos todos juntos, hay que acelerarlos y luego colisionarlos en milisegundos. Porque si los subimos a estas velocidades, como mucho llegan a durar milisegundos. Total, que esto sigue siendo complicado. Pero ya os cuento que por ventajas tiene mucha menos pérdida de radiación de sincrotrón, es más compacto, porque en vez de pues, los 100 kilómetros sean 10, pero también tendrá una pérdida de radiación por neutrinos, porque cuando los muones decaen liberan neutrinos y esto no es bueno, puede dañar piezas del acelerador. Bien, pues os he contado los candidatos. Entonces, el FDC es la que más gusta, no os voy a mentir. Muy bien por mi compañero de oficina al lado. Click está bastante en desuso y la gente que trabaja en ello ya está empezando a vender sus tecnologías a otro lado. Muon Collider, Estados Unidos ha dicho, espera, que si CERN se queda el FDC, a lo mejor me quedo yo el Muon Collider. Pero bueno, todo es un poco a ver qué será, porque realmente aún no lo sabemos. Pero esto está hoy en día en boca de todo el mundo. Es este año donde se está decidiendo. Esto es importante porque es mucho dinero de toda la sociedad que se irá a una de estas 3 opciones o no. También se podría ir a otra cosa. Y a lo mejor está bien que se vaya a otra cosa. ¿Qué pasa de las tecnologías desarrolladas que han dicho los aceleradores? Y con esto será la última parte de la charla, pero yo creo que a lo mejor es la más importante porque es como los aceleradores nos han afectado a nosotros. Superconductores. Vale, el LHC os he dicho que utilizó superconductores, que para esto tienen que estar como a menos 271 grados, o sea, muy fríos. Entonces utiliza helio líquido por ahí circulando. Sin los superconductores, el LHC en vez de 27 kilómetros habría medido 120. Y yo creo que a lo mejor entonces el proyecto no habría salido adelante. 120 pasa por debajo de Ginebra ya y esto sería complicado de que hubiera sido aprobado. Entonces, yo creo que gracias a los superconductores el LHC ha existido, personalmente. Pero también, por otra parte, consumen mucho dinero en el enfriamiento. Y hay mucha gente, mucho personal dedicado a esto. De hecho, en el CERN hay como un torneo de fútbol y hay equipos, bueno, los de aceleradores, los de tal, y los de criogénicos, la gente que se encarga de esto siempre gana. Pero porque son muchísimos, son como el doble de nosotros. Entonces, no, claro que van a ganar. A lo mejor tienen 10 veces más de personal que otra gente. Hay mucho gasto en todo lo que es la criogenia. Vale. Sin embargo, han tenido muchas aplicaciones en la industria. Resonancias magnéticas se utilizan, o sea, en los hospitales podemos ver cosas de estas. Trenes de levitación magnética están un poco como fase prototipo, de ahí por Japón, pero se habla de que podrían alcanzar velocidades ultrasónicas. Fusión nuclear, que lo he subrayado porque creo que es importante, ahora os cuento un poco más. Computación cuántica, el Nobel ayer ha tenido que ver un poco con esto, con cómo los superconductores se pueden utilizar en cosas de computación cuántica, que esto es un mundo nuevo a muchas cosas.
Y actualmente hay una línea de investigación muy fuerte en intentar aumentar la temperatura a la que se pueden usar. Y esto abre la puerta a mil cosas más, porque claro, ahora es que tienen que estar muy fríos, pero a lo mejor si podrían estar más calientes, esto se empieza a poder usar mucho. Esto de fusión nuclear que os había contado. Ahora tenemos un proyecto que se llama ITER, por ejemplo, que está pues, muy de moda, podemos decir, porque la verdad es que está muy guay. Intentan demostrar que efectivamente la fusión nuclear es una fuente que funciona y que es casi inagotable, energía limpia. Entonces, el objetivo es, bueno, aquí cuenta un poco lo que se hace, pero básicamente necesitan los superconductores para confinar un plasma, que es donde se va a producir esa fusión. Y en concreto, ITER todavía tiene varias complicaciones, que por ejemplo, pues los campos magnéticos son un poco, es complicado tenerlos estables y confinar bien el plasma, y que también hay una radiación de neutrones que puede dañar al experimento, y esto hay un experimento, un acelerador que se va a construir en Granada, dedicado un poco a entender esta radiación de neutrones que puede haber en fusión nuclear. Así que también para los que a lo mejor me estáis oyendo y estudiáis física, a lo mejor alguno acaba trabajando en Granada, a lo mejor yo, a lo mejor todos juntos. Quién sabe, parece que el proyecto va bien. Física médica. Los aceleradores han venido con fuerza en física médica. Actualmente la radioterapia convencional utiliza fotones, o sea, rayos X, y lo que pasa es que estos, cuando entran al cuerpo y quieren atacar el tumor, el tejido maligno, van dejando una dosis en todo lo que recorren, y de hecho van dejando algo como así. O sea que todo lo que atraviesan, pues lo dañan un poco, y los tejidos sanos también. Entonces, si en vez de, por ejemplo, fotones, utilizamos protones, mirad, estos tienen su pico aquí de dejar la dosis en un punto muy concreto. Entonces, si logramos enfocar y poner aquí el tumor, pues dejarán toda su dosis, no toda, pero la mayor parte de su dosis en el tumor, y luego no atraviesa mucho, y toda la dosis de lo de antes es bastante más pequeña. Entonces, esto es súper beneficial. Entonces, me diréis, ¿por qué no todos los hospitales tienen ya protonterapia? Es caro, requieren aceleradores muy grandes, y por eso yo siempre digo que investigar en aceleradores sería una buena forma de conseguir aceleradores mucho más compactos y que se pueden utilizar. También producir radioisótopos para imagen médica y para tratamiento. Se necesitan aceleradores para producir estos radioisótopos inestables. Podemos entrar más en detalles en preguntas, si los queréis. Y entonces os quiero decir que el LHC caduca. ¿Qué viene después? Pues no todos son los colisionadores. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que os he dicho, aceleradores para física médica, para producir radioisótopos. Los sincrotrones como el de ALBA, que vimos que había pues para un microscopio, podemos decir, y parecido a eso están los láseres de electrones libres. Aceleración por plasmas, que es una tecnología nueva que podría dar un gradiente de aceleración mucho más rápido y muy novedosa. Superconducción a temperaturas más altas que se pueden utilizar en la industria. Muchas cosas, para cosas de fusión nuclear, que sería una fuente de energía disponible para todos, limpia. Entonces, realmente, pues yo no sé si habrá FCC, si no lo habrá o qué colisionador va a haber, pero lo que sí sé es que el campo de investigación de aceleradores pues tiene mucho potencial y merece la pena darle un impulso. Así que muchas gracias. ¿O prefieres sentarse? No, de pie yo creo que está bien para... Muchas gracias. No sé, bueno, igual me oís. Gracias, Paula, por la charla también. No se fueron, ¿no? Sí. Bueno, pues me siento. Perdona por estar yo sentado. Sí, sí. Decía que muchas gracias por la charla tan interesante, y me gusta mucho la conexión que has hecho entre la física fundamental, quizá un poco abstracta, alejada de la realidad, y la tecnología y su uso día a día, ¿no? También tengo que decir que me da un poco, no sé, de vértigo todos estos proyectos que si van bien empezarán cuando yo ya me haya jubilado, pero bueno, para eso estáis los jóvenes. Tenemos ahora un rato para un turno de preguntas. Si queréis, levantad la mano y bueno, vamos, no seáis, a ver, quizá por ahí. Sí. Bueno, Paula, muchas felicidades. Gracias por tu entusiasmo, que te lo transmites. Dos preguntas, una general y otra menos.
¿qué papel va a jugar la inteligencia artificial y ya no la cuántica, que se nos aproxima rápidamente, ¿no? En acelerar, nunca mejor dicho, acelerar estos procesos de cálculo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, si quieres compartir con nosotros cuál es tu tema específico de doctorado. Pues muchas gracias, me alegro de que te haya transmitido la pasión. Son dos preguntas súper interesantes. También creo que a lo mejor voy a empezar por la general y de hecho te voy a poner ejemplos. Hay muchos donde se está utilizando la inteligencia artificial, pero tanto en la física de partículas, que bueno, Francisco lo sabe de sobra, que tú has trabajado muchísimo con la inteligencia artificial dentro del análisis de datos y de aceleradores. Estos análisis de los datos que hay en estas colisiones, que hay tantísimas, ¿no? Pues se pueden optimizar mucho con inteligencia artificial. Por ejemplo, hay veces que tenemos estructuras que pues, cuesta mucho identificarlas y la inteligencia artificial nos puede decir, aquí hay un quark B, un jet, se aparece. Entonces esto se entrena como para ver qué datos pues puede saber identificar, o por ejemplo también para distinguir la señal del fondo y cosas así. O sea, como que para analizar estos datos hay mucho papel de la inteligencia artificial. Y yo, por ejemplo, en aceleradores veo que se utiliza mucho para optimizar la máquina. Por ejemplo, dice, mira, si aumentamos el imán, el campo, pasa esto, entonces el área de las partículas se hace más pequeña y aquí hay un error, hay 20.000 parámetros que tener en cuenta. Y le dices a la inteligencia artificial, la mejor combinación de todos. Dices que quieres optimizar un poco y así funciona bastante bien. Respecto a mi tema de doctorado, yo estoy, bueno, pues ya me he dedicado a la física de aceleradores y estoy haciendo un software de simulación. Que bueno, lo desarrollo yo junto a mi jefe y a alguna persona más. Nosotros utilizamos este software para la parte tanto de diseño de futuros colisionadores, ¿no? Porque claro, antes de hacerlos hay que diseñarlos, como para el diagnóstico de algunos que puedan funcionar mal o no de forma óptima. Es decir, que por ejemplo X acelerador tiene un problema y hay que entender por qué. Pues si lo simulamos podemos entender por qué ha sido. En concreto yo estoy trabajando más en aceleradores lineales. De hecho, mi jefe estaba muy metido en Click, por ejemplo, ¿no? Esto que he contado, ahora ya no, como casi nadie. Entonces, estamos metidos en las partes iniciales, tanto de Muon Collider como de FTC, que son lineales, porque al inicio se suele hacer siempre de forma lineal durante unos metros, y esto también se tiene que simular y es lo que estamos haciendo nosotros más bien, o sea, la parte un poco lineal. Espero haber respondido a tu pregunta. Muy buenas, Paula. No hace mucho te dije que estabas bendecida con el don para comunicar. Entre lo que haces en las redes y lo de hoy, ha quedado demostrado. Gracias. Te quería hacer dos preguntas. La primera, te queda una carrera, como ha dicho tu compañero, larga y maravillosa, espero. ¿Qué querrías firmar? ¿Qué descubrimiento soñarías con hacer? Si pudieras ahora hacer un juego y decir, yo quisiera descubrir esto. Y lo segundo, ¿quién es tu referente o quién son tus referentes en el mundo de la física? Vale. Bueno, tengo 1000 cosas que me gustaría ver, pero mira, yo creo que hoy lo hablaba un poco con mi padre. Me gustaría ver funcionar bien la computación cuántica, y ya que se ha mencionado también, porque bueno, aún está en desarrollo, pero yo creo que es un campo que se va en los próximos años, va a despegar y va a causar un impacto fuerte en nuestras vidas. Esto no es algo en lo que esté trabajando yo, pero me gustaría verlo y quién sabe dónde acabo trabajando en el futuro. Bueno, no sé, no se sabe bien. Y hablando de referentes, un poco, pues, ¿a quién diría yo? Madre mía, menuda pregunta así para decir en, en el momento. Yo creo que a mí, de los científicos así un poco más famosos, podemos decir, aunque sea muy antiguo, siempre me ha gustado mucho Galileo, porque es un tío que, bueno, pues iba un poco contra el sistema en su época y fue el que hizo medidas, ¿no? Como que él se quiso demostrar un poco que el heliocentrismo era, o sea, que la Tierra giraba alrededor del Sol, y se fue a buscar sus pruebas. Era un tío que era súper cabezón, le costó su esfuerzo, se montó su experimento y se jugó bastante la vida y cosas, y lo acabó imponiendo un poco a las normas de todo el mundo. Y además él supo
reconocer siempre el mérito de todos los que habían pasado por antes de él. Entonces creo que también es importante eso, ¿no? Saber reconocer el mérito, y he dicho Galileo, ya ves, pero podría haber dicho a cualquiera, incluido pues a compañeros del IFCA también, ¿eh? Como aquí tengo a Francisco, a Alberto que no ha estado, a mucha gente de verdad que son grandes científicos y siempre me han inspirado. Y también a mi compañero de oficina, Frank Zimmerman, el líder de PCC. Ese también me inspira. Pero bueno. Vale. Una pregunta quizá más respecto a la física. Como mencionabas antes, la radiación de sincrotrón por tener ahí un campo magnético girando y todo esto, me preguntaba si al estar acelerando en la nueva idea de electrones y positrones o de muones, que son partículas con menos masa y por lo tanto hay por hecho que los puedes acelerar más, si no se empezaría a ver más problemas, por ejemplo, al final es una partícula cargada acelerándose, radiación del Larmor y todo eso genera ruido, doy por hecho. Si al estar acelerándolo más, si no causaría más El ruido. factor más limitante es la radiación de sincrotrón, porque también, por ejemplo, el Bremsstrahlung, que es lo que es, por ejemplo, la colisión, ¿no? Que pues hay parte cuando tienes un beam y otro, también hay como muchas partículas que se salen, pero la que, digamos, marca más la diferencia y a nivel un poco de diseño es la que hay que empezar a tener en cuenta, es esta, porque al final todavía esto está muy en diseño y hay que irse a lo grande. Yo creo que en física siempre es importante empezar a atacar los problemas un poco en orden, y los de mayor magnitud son los primeros y la radiación sincrotrón es de los más limitantes. Hola, mencionaste que cuando decae un muón, decae entre otras cosas, neutrinos, Sí. y mencionaste que esos neutrinos podían dañar el equipo, ¿no? Sí. Y cómo, o sea, no consigo reconciliar eso con esa fama que tienen los neutrinos por casi no interactuar con nada, ¿no? Bueno, lo que pasa aquí es que están muy energéticos, ¿no? Y salen además, digamos, salen del haz de partículas, entonces salen a muy poca distancia, muy pegados. Por ejemplo, en las colisiones, podemos decir, los neutrinos, como que ya ha habido una colisión y se han producido, vamos a ver, imagínate, dos partículas que en el acelerador chocan y de forma secundaria producen neutrinos. Son neutrinos que ya han venido de un choque de otras partículas, que han formado otras y de forma secundaria se han acabado formando. Estos neutrinos son como primarios, se han formado en la aceleración. Entonces vienen muy energéticos. Esto quiere decir que sí que tienen más energía que estos que vemos en los detectores ahora, en el LHC, etc. Y esta energía puede ser hasta dañina y, bueno, he de decir, yo he trabajado bastante en Muon Collider y sigo haciéndolo, entonces he visto a gente dedicada al estudio de neutrinos y las alternativas son muy locas. O sea, que, por ejemplo, había una propuesta de mover el acelerador haciendo cosas así para desviar el flujo de neutrinos, que en vez de ser un acelerador estable fuera una estructura como una moviente, una serpiente así que fuera echando a neutrinos. Pero esto está un poco como una idea muy futura y de hecho es que el Muon Collider todavía está un poco en fase muy de investigación, podemos decir, ¿no? De ideas, es todavía época de recopilación de ideas, podemos decir, mientras que PCC está más cerrado. Pues bueno, pero una pregunta muy interesante lo de los neutrinos. Yo no era consciente de esto hasta que empecé a estudiar bastante el Muon Collider, ¿no? Porque es algo que no es tan inmediato pensar en ello y es curioso. Gracias. Hola. Bueno, no recuerdo la estadística completamente, pero tengo entendido que en un acelerador de partículas pues hay tantos eventos, pero que nosotros, pues por más de la increíble tecnología que tienen, pues solo somos capaces de capturar un porcentaje muy pequeño y estudiar ese porcentaje muy pequeño de eventos. Entonces quería preguntar si, bueno, dos cosas, si eso se ha considerado al momento de descartar, por ejemplo, los WIMPs, creo que eran, de candidatos de materia oscura, y si los nuevos futuros aceleradores de partículas que hablabas han considerado ese problema y lo podrían solucionar de alguna manera.
Bueno, pues es una pregunta súper interesante y hay un equipo de gente que es la encargada del trigger. Trigger es como llamamos un poco a la máquina de filtrado, ¿vale? Porque efectivamente hay todas estas colisiones y nosotros no somos capaces de procesar todas. Entonces hay unas máquinas que tienen distintos niveles y para empezar descartan todas las de energía así baja que no nos lleven a nada claro porque las barras de error son demasiado, etcétera. Y esas las descartan ya del tirón. Y luego hay una otra segunda capa que de forma un poco más inteligente también descarta muchísimas, no sé el porcentaje exacto, te puedo decir que es mucho, no sé si Francisco tú sabes el porcentaje exacto de colisiones que descarta el trigger, pero bueno, muchísimas, no sé, casi, sí, no, muchísimas. Entonces, que si el trigger es consciente, ¿no? de lo que hay en materia oscura. Yo sé que esto, yo no he hecho nunca trigger, pero sé que hay bastante gente dedicada a esto que lo optimiza y que es algo que, pues yo tenía por ejemplo un amigo que no hacía trigger y siempre me decía, ojalá hacer trigger porque creo que puede esconder un misterio de dónde está, de que a lo mejor estamos descartando algo importante o así. Yo personalmente no sé bien qué hace trigger para asegurarse de que no descarta pues colisiones muy importantes, pero sé que casi todas que descartas son cosas que por la barra de error podemos decir no iban a aportar nada de que nosotros sepamos entender. Si eso es, o sea, no es muy técnico, pero es la idea que tengo yo. Y que si los nuevos colisionadores van a modificar el trigger y tal, pues seguramente. O sea, el trigger, por ejemplo, varía en cada experimento, ¿no? O sea, os he contado que había 4 puntos de colisión, CMS, Atlas, tal, no utilizan el mismo sistema. Y son sistemas que están muy sujetos, yo creo, a variar con pues, las capacidades que tenemos, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, si de verdad la computación cuántica da un salto y podemos empezar a almacenar muchísimos más datos, a lo mejor podemos, pues, bajar un poco ese límite de cortar, ¿no? No lo sé, veremos cómo va evolucionando la computación también. Muchas gracias por tu conferencia. En poco tiempo has sintetizado cantidad de temas muy importantes. Quería que me aclarases qué energía que se utiliza para la aceleración de las partículas. Pues, ¿Cuál es el inicio y qué velocidad alcanza? sí, bueno, se llega en el LHC ahora a 7 teraelectronvoltios por haz, ¿no? Un haz de 7, otro haz de 7, se chocan y 14. Pero llegar hasta ahí es complicado y de hecho no empieza todo en el LHC directamente, sino que hay toda una cadena de aceleradores. Se empieza en uno lineal, que es lo que comentaba que yo me dedico a esta fase inicial lineal, y ahí se va aumentando este porcentaje de la velocidad de la luz bastante rápido. Empiezan en 0, estos protones se sacan de hidrógeno y de ahí empiezas, pues primero separas, te quedas solo con el protón, lo empiezas a acelerar en un acelerador lineal, que ya llegas a velocidades muy cercanas a la de la luz. Y luego empiezan a hacer una cadena de aceleradores circulares, que por cierto, muchos de ellos son aceleradores del pasado. Por ejemplo, uno de ellos lo inauguró Bohr con Oppenheimer y ahora todavía lo usamos como una fase inicial. Van dando fases iniciales. En cada una se va aumentando. Llega un momento en que en la velocidad es casi igual, es 99,9999% de la luz y se empieza a aumentar la energía, y la energía, y la energía. De hecho, en el LHC casi la velocidad ya no está variando y lo que están haciendo es más energía y enfocando las partículas, porque uno de los problemas en aceleradores es que las partículas tienen que ir muy enfocadas, porque claro, la colisión tiene que ser en un punto enano y diminuto. Entonces, es aumentar la energía sin que se te vayan las partículas por los lados y colimadas, podemos decir, ¿no? Pequeñitas, y hasta 7 teraelectronvoltios actualmente. Y bueno, estos futuros, cada uno tenía su límite de energías, pero por ejemplo el FCC en su fase de hadrones llegaría a 100 teraelectronvoltios de colisión, o sea, un montón, un orden de magnitud más de lo de ahora. Espero haber más o menos respondido a tu pregunta. ¿Qué energía se utiliza para alcanzar esas velocidades? O sea, más de dónde viene la energía, por Sí, decirlo así. sí. Ah, bueno, esta se compra, o sea, lo que son, para acelerar se utilizan campos eléctricos. Y esos campos Exacto. eléctricos utilizan cavidades de radiofrecuencia es un tipo de componente de acelerador.
que tienen que ir alimentadas a energía eléctrica, finalmente. Entonces, vale. esto se compra, etcétera, esta Vale, energía vale. eléctrica. O los campos, hay campos magnéticos que utilizan imanes superconductores súper fuertes para confinar estas partículas, para Vale. que queden pegadas. Queda claro. Hay una pregunta que siempre me queda allí en reserva. ¿Cómo es posible que se alcance unos niveles tan altos de conocimiento y no se llegue a saber qué es la gravedad que la produce? Bueno, la gravedad la produce la masa. Sí, pero Eso sí se sabe. ¿hay Lo que- alguna partícula que intervenga que Si la gravedad es, podemos decir, se puede expresar de forma de partícula o no, eso es todavía muy teórico, ¿no? No hemos encontrado evidencia experimental de que exista el gravitón, por ejemplo, que se hablaba de ello, ¿no? El famoso gravitón. No hay como ninguna medida del LHC que nos diga que existe o no. Pero esto no quiere decir que a lo mejor simplemente no encaja en este modelo porque no Ya. funciona así. No es que no sabemos si es que nuestro conocimiento no llega más o que no va por ahí simplemente, ¿no? Actualmente yo pienso que no va por ahí, esto, pero bueno, y es mi opinión. no se ha explorado ese camino? Se explora, pero no da como muchas señales, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otros problemas que parecen más como prometedores, a ver, para invertir el dinero y tal. Al final todo esto es de quién invierte el dinero, ¿no? Y el que consiga convencer a más gente de mi proyecto es el que tiene más interés científico, es el que se lleva el dinero. Todo esto siempre es dinero en juego. Gracias. Hola, yo tengo, perdón, tengo la duda de cómo se detecta una partícula. Por ejemplo, en el caso del bosón de Higgs, ¿qué se esperaba ver en los detectores para saber que ahí había un bosón de Higgs? Creo que voy a ir a la diapo como muy del principio de cómo era CMS y es una duda muy interesante. Madre mía. Bueno, aquí vemos la presentación al revés. Ahí, vale. Esto es una foto de un detector de CMS, ¿vale? En concreto, las distintas capas de CMS que aquí no se ven tan bien y a lo mejor se veía mejor ahora que lo pienso aquí, en este otro que he puesto aquí. Esto es Atlas y esto es CMS. Uy, sí tengo esto, es verdad. Cada una de las capas sirve para una cosa. Por ejemplo, esta de aquí fuera se llama cámara de muones. Quiere decir que mira los muones, es como los muones se quedan ahí y dejan una señal. Aquí en esta se llama tracker y es que las partículas cargadas dejan una traza. Entonces tú realmente puedes ver como el camino que han ido siguiendo, es como si dejaran un rastro. Esta otra se llama calorímetros. Otro tipo de partículas dejan una señal. Entonces hay partículas que sabemos pues que dejan sus señales y gracias a eso sabemos identificarlas, aunque siempre hay cierto error, no es perfecto. Hay otras que no. Por ejemplo, los neutrinos aquí se escapan, no sabemos. El Higgs en concreto, ¿qué le pasa? El Higgs decae muy rápido en otras partículas. Entonces nosotros, para buscar el Higgs, buscamos sus componentes. Y tenemos que entender que esos componentes vienen de los que ha decaído. O sea, no, perdón, claro, los componentes parece que el Higgs está hecho de componentes. Buscamos los productos. El Higgs decae en productos. Por ejemplo, 2 fotones, 2 muones. Hay cosas, ¿no? Quarks B. Nosotros tenemos que saber si esos han venido de un Higgs. Y para esto hay gente como Francisco, que se dedica al análisis de datos de partículas, que miran el ángulo que tienen estas partículas y así pueden ver, por ejemplo, con el ángulo es un parámetro, entre otros. Hay ciertos parámetros que se estudian y que la teoría predice que si vienen de un Higgs, los fotones tendrán este ángulo entre ellos. Se puede reconstruir la masa de la que vienen esos fotones y así puedes ver si es la masa del Higgs y cosas de esas. Si te resuelve la duda. Sí, gracias. ¿Las preguntas? Si no hay ninguna, yo tengo un comentario y una pregunta. Si me Qué miedo. permites, el comentario pon la foto del anuncio del Higgs, que es que Está un poco... ¿Sales tú? no. Podría, pero... Es que sé que yo podría, lo, pero lo- estoy lo estaba bien. viendo desde aquí en directo, pero yo quiero recordar, la que sí que sale ahí es Teresa Rodrigo, que es la que inició este proyecto aquí en Cantabria y la quiero aprovechar para recordar. Y no lo sabía, pero una que sale en segunda fila es otro estudiante mío. Digo, también es para demostrar que desde Cantabria se puede llegar lejos a este tipo de cosas, ¿no? Teresa no era de Cantabria, pero se vino aquí a hacer una buena parte de su carrera científica
y Guillermo, lo voy a decir, Guillermo Gómez Ceballos, sí que salió de Cantabria, ¿no? Y estaba ahí, no me había dado cuenta hasta ahora de que está ahí bastante Sí, adelante de todavía. por Sigue allí, Ginebra, sigue allí. ¿no? Sí, Guillermo. Y bueno, la pregunta es que te mojes un poco, ¿no? Porque yo esperaba que vendieras tu proyecto, tu libro, Sí, y has ¿verdad? venido a decir que ninguno de los tres funciona bien, ¿no? Entonces, me gustaría que de los tres proyectos de futuros aceleradores, o de alguno más, ¿cuál crees que tiene visos de sobrevivir? Porque ya sé que es una parte de tecnología, y una gran parte de economía y quizá de política, ¿no? De convencer Sí. a los gobiernos, ¿no? Y quizá de paciencia, ¿no? Porque igual hay un proyecto maravilloso para dentro de 50 años y un proyecto aceptable para dentro de 20, ¿no? Y, Sí. bueno, quiero que te mojes, si me permites, Sí, te voy a sí, pedir que te mojes. totalmente. Bueno, de hecho, es que mi nivel de cuál me gusta más, o sea, vamos a decir, de mojarme, ¿no? Y tal, es que esto depende mucho del mes y de lo contenta que esté con mi proyecto de doctorado, ¿no? A veces que digo, esto no va a ninguna parte, esto no. Hay veces digo, esto a topísimo, tal. Voy a poner un poco los que eran los candidatos de lo que son los colisionadores. Vale. Y voy a... Vale. Realmente... Sí, sí, sí. Sí, sí que es verdad. El que menos, bueno, desde luego, lo bueno que tiene el FCC, que es para que tira CERN actualmente, porque actualmente, hoy sí puedo decir que CERN está tirando bastante para el FCC, esto hace un año no era nada claro, es que la tecnología de la primera fase está madura, está hecha. ¿Qué pasa? Bueno, a mí me gusta mucho la investigación en física, entonces, lo de que la tecnología esté madura y tal es como un poco aburrido. O sea, que está guay porque funciona tal, pero y parece que es el que más probabilidades tiene de hacerse. Pero a mí, por gustarme, me gustaría que ahora dijeran, ¿sabes qué? Nos la jugamos y vamos a invertir todo el dinero en algo que no tiene todavía mucho sustento, pero vamos a intentarlo, vamos de verdad a contratar a muchos físicos para esto y a ingenieros y a todo. Y vamos a tirar con el Muon Collider, porque esta idea de cómo parar el tiempo para los, no pararlo del todo, para los muones, me parece bonito. Además, yo, el Muon Collider me financia parte del doctorado, así que esto es un poco de publi. pero no por eso, aunque no creo que nadie del Muon Collider me esté viendo la charla, sinceramente, porque creo que nadie habla español, a no ser que se hayan metido ahí por aprender un poco español. Creo que es un proyecto bonito. Esto lo discutía con un amigo que precisamente ha tenido esta oportunidad. Él estaba en Click y le han dicho, ya no vas a estar más en Click, te tienes que mudar o a FCC o a Muon Collider. Si te mudas a FCC es más probable que tengas más trabajo. Y Muon Collider es como más bonito a nivel tecnológico porque está todo por desarrollar. Y él se ha metido a Muon Collider y le he dicho, ¡buah, qué bien! Yo no sé si hubiera hecho lo mismo, hubiera sido tan valiente como tú, pero es bonito. Entonces, bueno, venga, pues yo personalmente me gusta más esa. ¿Cuál creo que sea más probable? FCC, y creo que es bastante probable. Y luego me gustaría mucho ver, de verdad, todas estas otras opciones que os he contado. Creo que tienen mucho potencial y me gustaría que hubiera más aceleradores, no tanto colisionadores, sino que se potenciaran más, ¿no? Que hubiera más gente investigando física médica con aceleradores, que esto se hiciera más como conocido. Por eso a mí me gusta hablar de esto, a gente joven también, porque yo creo que en la carrera, al menos yo personalmente, no era consciente de que existían todas estas vías y la verdad es que son muy bonitas, se necesita gente joven y yo personalmente creo que podríamos entrar vosotros, yo, cualquiera. O sea, hay mucho camino abierto. Pues muy bien, yo creo que yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que a los físicos nos gusta explorar y bueno, lo más arriesgado es lo más bonito, no siempre lo más eficiente. A lo mejor para que nos dé el A dinero veces, no le parece lo más bueno, bonito. eso siempre hay que jugar un poco con la eficiencia y la emoción, ¿no? Sí. No sé si se os ha ocurrido alguna pregunta de última hora. A ver. Una pregunta de un profano, pero simplemente por la curiosidad. Estas instalaciones del acelerador en Suiza son los investigadores y la cuestión económica viene solamente de Europa y Estados Unidos hay otro, en China hay instalaciones parecidas por su parte, por su cuenta. Es una pregunta muy interesante. Hay un conjunto de países que se llama Estados miembros,
que financian el CERN. En Estados Unidos no es Estado miembro, por ejemplo. Y sí que lo es Chile, ha sido hace poco, o miembro asociado, ya no me acuerdo, porque depende cuánto pongas, eres miembro asociado, y más países que están fuera de Europa, pero mayoritariamente es europeo, y de hecho el nombre es, como es en francés, CERN viene de Consejo Europeo pour la Recherche Nucléaire, no sé qué, entonces es como europeo la mayoría, pero hay países que no. Y de hecho, para trabajar en el CERN, para muchos puestos, no para todos, pero sí que te piden tener la nacionalidad de uno de estos países miembro, porque son los que financian el proyecto. Entonces, al final, cada país tiene como un balance del dinero que pone en el CERN y lo que le devuelven. España creo que es el quinto país que más dinero pone. El que más pone es Alemania, luego Francia, luego Italia, creo que luego ya no me acuerdo, y el quinto España, creo. Cuarto, no sé si era el cuarto. Bueno, por ahí va. Y más o menos se devuelve en industria, se calcula y en toda la tecnología que devuelve, ¿no? Y la gente que forma tal, más o menos el mismo número. Estamos muy balanceados. Por ejemplo, Alemania parece que pone más dinero del que recibe. Italia al revés, como que pone un poco y recibe mucho más porque tiene muchos trabajadores. Entonces se intenta balancear un poco este presupuesto, pero esto está bastante, bueno, estudiado por la gente que está dedicada más a este tema económico, ¿no? Que trabaja en CERN. Son los países miembros los que ponen dinero. Pero sí, España es país miembro. Sí, gran debate lo de China, porque China parece ser que quiere construir una máquina muy parecida al FCC, pero no están muy abiertos a exponer cómo va el proyecto, por decirlo así. Entonces, desde la perspectiva de CERN, no se sabe bien qué ocurre y sí que es un poco, este es un tema pues problemático, ¿no? Porque ¿qué pasa si al final acaba habiendo dos FCCs iguales? No sería muy bueno para la humanidad pensar que nos hemos como pegado para hacer lo mismo, pero bueno, esto pasa en la historia de la humanidad muchas veces, ¿no? Pero bueno, hay cierta rivalidad. Sí, China, por ejemplo, tiene su propio complejo de aceleradores montado para el futuro y algo muy parecido al FCC. Yo no sé si será o no, ¿eh? También todo esto no sabemos aún ni si ninguno será. Hola, muchas gracias Hola. por la conferencia. Y solamente era preguntarte cuál es el futuro del LHC. O sea, aquí se acaba, ¿no sería más conveniente prolongarlo con otro? Bueno, el LHC en sí, creo que puse una línea de tiempo en algún lugar. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. En 2040 aproximadamente, ¿vale? Porque pues podría ser el 38 o así, va a dejar de operar. Como ves, aquí he puesto esto del HL, ya que has preguntado, creo que es relevante. Dentro de pocos años va a empezar otra fase nueva que se llama High Lumi. Y esto de High Lumi quiere decir alta luminosidad, que lo que quiere decir es que va a haber más colisiones de las que hay ahora, con más luminosidad en sí. O sea, como que va a haber más protones colisionando y va a haber más datos. Hablando también del problema de almacenamiento de datos, un poco tal. Va a haber muchos más datos. Esto ha hecho que haya que cambiar también los detectores, algunos, etcétera. Entonces, con esto de que vaya a haber más datos, va a haber más estadística, se espera que pueda haber un poco más de datos, pues por ejemplo, de esto de 2 Higgs entre ellos, por ejemplo, entre otras cosas, y porque al final cuando tienes más datos, pues os digo que es como muy complicado ver 2 Higgs en el LHC, pero si tenemos muchos más datos, a lo mejor sí que los encontramos. Entonces, yo creo que los objetivos siguientes que tiene el LHC van un poco en esa línea de que va a aumentar la luminosidad y ver a dónde va, pero yo creo personalmente que está un poco limitado por lo que os he contado, por la energía que tiene y por la precisión que tiene. Entonces creo que tampoco se contempla alargarlo realmente, no es algo que esté en los planes del CERN ni creo que de ningún país. Personalmente creo que tampoco sería conveniente alargarlo más, porque está un poco limitado por estos factores que os he dicho. Veamos lo que da esta nueva era del High Lumi. Y si ha merecido o no la pena alargarlo hasta esta nueva hora, nos lo dirá la historia, bueno, y nosotros lo veremos, espero. Tampoco queda tanto, ¿no? Empieza en 2030. Así que bueno. Si me permites, es que ya está alargado, ¿no? Porque cuando se diseñó se pensaba terminar antes porque estos otros proyectos iban a ir más rápido. Y en realidad este es casi un nuevo acelerador, aunque le llamamos LHC, tiene bastantes cosas más. Bueno, pero ha durado casi 40 años, ¿no? Sí.
Bueno, sí, mira, esto también es interesante. En principio de estos colisionadores, creo que ninguno va a utilizar el túnel de HC. Se contemplaba que el Muon Collider, a lo mejor uno de estos, no el anillo del Collider, sino otro de la aceleración, podría utilizar el túnel. El túnel que ahora utiliza el LHC, antes estaba hecho para otro acelerador de electrones, que se llamaba LEP. Entonces, en el CERN se intentan reutilizar las cosas, pero cambiando un poco los imanes y todo. Cuando se ha hablado de que, por ejemplo, en esta fase inicial se utiliza ahora un acelerador que lo inauguró en sus momentos Bohr con Oppenheimer, esto que se hizo en los 60 o en 59 o algo así, ahora se reutiliza, pero han cambiado los imanes totalmente y el propósito de ese acelerador, ¿no? Pero bueno, quién sabe si este túnel sí que se reutilizará. Ya te digo que en los proyectos estos, si eso sería no el colisionador en sí, sino alguna subparte, por decirlo así. Espero haber respondido. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Yo no Bueno. quiero ya que nos ganen los de criogenia a más cosas. Ya ganan los partidos de fútbol como para hacerte ahí también carreras de bicicleta. Hay Bueno. muchas carreras en el CERN, hay cosas de estas. Tenemos tiempo para la ultimísima ya. Está muy bien la discusión esta, pero también hay que ir pensando en cerrar. ¿Alguna más? Ahora qué presión, ¿no? Yo me doy por satisfecha, ¿eh? Bueno, pues yo creo que podemos cerrar. Muchas gracias, Muchas gracias a ti, Paula. Francisco. Enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por la charla y suerte y ánimo en el futuro. Gracias. Y gracias a todos por vuestro tiempo, por escucharme. Ha sido un placer.